Sí, perfecto. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarles, con el placer de siempre, un servidor, Joel Morales Bravo, desde Toluca para el mundo entero, cadena política, cadena radio, programa especial, eslabón informativo, que ya tenemos algunos que hemos transmitido, y lo interesante es que estamos dando la oportunidad de poder escuchar a destacados personajes del mundo de la política, el mundo empresarial, el mundo también de la legislatura y del poder judicial. En fin, estamos metidos en todo, como usted bien lo sabe. Gracias por su preferencia. El día de hoy va a estar con nosotros un destacado jurista con una amplia trayectoria en el Poder Judicial de la Federación, egresado de la Universidad Tecnológica de México, cuenta con maestría en Procuración, Administración de Justicia y Legislación Oral, ha ocupado diversos cargos dentro del Poder Judicial, desde actuario judicial hasta juez del distrito, este último por espacio de 10 años. Además, su labor jurisdiccional ha participado activamente en la formación de nuevos profesionales en Derecho, impartiendo cursos y conferencias en diversas instituciones académicas. También ha contribuido en foros, congresos nacionales e internacionales sobre la modernización de la justicia federal. Actualmente participa pues sigue participando obviamente dentro de lo que es todo esto del Poder Judicial, y me refiero, y nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros, el maestro Salvador Bravo Hernández. Muchas gracias que esté aquí con nosotros en su casa. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a su público. Muy bien, pues aquí con el gusto de recibirlo, pues un gran currículum, un gran personaje, maestro Salvador Bravo Hernández. ¿Me faltó algún dato más de dar a conocer? Bueno, lo que pasa es que nosotros, desde la carrera judicial, pues permanentemente se nos exige la capacitación. Imagínate, en 28 años, pues tengo especialidades, maestría, estoy terminando un doctorado y múltiples cursos, pero saturaríamos aquí la charla con ese tipo de cosas, pero bueno, con eso creo que es lo sustancial, sí. Apasionado entonces, desde pequeño, o desde qué edad dijo yo quiero dedicarme a defender a la gente. Sí, fíjese que hay un tema muy bonito, porque la legislación civil, recordemos que viene, bueno, desde Roma, ¿no? Y siempre se estableció como una obligación de los padres dar a los hijos un oficio, arte o profesión. Así lo dice inclusive la ley en la actualidad. En mi caso, pues mi papá fue juez, fue magistrado, y yo desde que nací pues viví y tuve contacto con la función jurisdiccional, y como muchos niños, creo que siempre tu anhelo es ser como tu papá, ¿no? Claro. Y eso me motivó a entrar a la carrera judicial. Muy bien. Y es que también mucho lo hacemos a lo mejor desde que estamos niños en la escuela, o quizás ahí en el barrio jugando en la calle, y a veces no faltaba el grandulón que quería pasarse de listo con pues el amiguito que era más pequeño, ¿no? Y entonces, oye, cálmate, ¿no? Sí, claro. Desde ahí. Yo tengo una anécdota, digo, y este tipo de charlas, sobre todo para generar una cultura de la justicia, ¿verdad? Porque la gente lo ve como algo abstracto, como algo lejano, como algo difícil de comprender. Y yo tengo una anécdota que me gusta comentar siempre en los foros, en donde explico que la justicia es algo que se siente, es algo que es parte del ser humano. Y les digo, tú a un niño dale 5 pesos todos los días y va a ir a la tienda y el señor le va a dar 5 chicles. Pues el día que llegue, pues suben las cosas, ¿no? El día que llegue con sus 5 pesos y le den 4 chicles, el niño pues no va a reflexionar que eso es una injusticia, pero lo va a resentir. Entonces, si te fijas, entonces la justicia está dentro de todo, que bueno, al final nuestra función es materializarla, es llevarla a la práctica y dilucidar problemas.
pero pues la justicia empieza desde casa, ¿no? Con ese pequeño tipo de detalles en la educación de los hijos, etcétera. Sí, entre los mismos hermanos, ¿no? Que si vemos que a lo mejor Claro. el papá en su momento, pues, llama la atención del hermanito o del hermanote, y uno siente, no, es que no tenía por qué regañarlo, ¿no? Y a lo mejor hace 20, 30 años, pues era difícil decirle al papá, oye papá, pues no digas eso, ¿no? Pero hoy en día ya como está todo cambiado, pues los mismos niños dicen, no papá, es que esto no es justo, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, y entonces, pues, y de ahí viene precisamente la conceptualización, oye papá, eres injusto, no eres justo, es que por qué me nació, etcétera. Pero bueno, ya en el ámbito de la justicia, pues ya para nosotros nos toca un tema ya un poco más complejo, porque pues ya se trata de ser un árbitro que dilucida o ve problemas entre las personas. Se decía en época de Platón, Aristóteles, que la función de los jueces era una función divina, porque el juzgar a tus semejantes, pues es una gran responsabilidad, ¿verdad? Y sobre todo, pues tienes que buscar la verdad y al final tienes que tomar una decisión. La ley no te permite que tú, bajo ningún pretexto, dejes de resolver una controversia. Siempre tienes que terminar un procedimiento determinando a quién le asiste la razón, ¿no? Si condenas, si absuelves. Y bueno, pues esa es la parte importante de esto. Sí, y es que pues, en todo momento estamos viviendo justicias o injusticias en el quehacer diario de todo ser humano, desde que nos levantamos hasta que pues vamos de nueva cuenta a nuestra casa a dormir, ¿no? Y si hacemos una reflexión de todo lo que vivimos al día, ¿no? A lo mejor pues la injusticia de que una persona se pase el alto, que me hace que me frene y todavía me grita, pero él ya se siguió y a mí eso me causó a lo mejor un retraso o un disgusto. Oye, no es gusto, pues ay, te pasaste la luz verde, no, digo la roja, ya estaban cosas así tan simples, o el de que estoy esperando mi lugar para estacionarme, pero de repente llega otra persona y toma el lugar que yo estaba esperando, ¿no? En la fila para el súper, o sea, tantos detalles tan pequeños, pero que todo el día lo vivimos y decimos, hay cosas justas o injustas, ¿no? Sí, sí, claro. Esto que comentas, pues es muy importante, porque cualquier persona pensaría que la ley, lo que nos rige, ¿no? Pues la ley es lo que rige la conducta del hombre en la sociedad, puede ser un capricho de los legisladores, y la verdad es que no. La ley es algo que surge de las necesidades sociales. Por ejemplo, en las sociedades, pues, hablamos hace apenas unos 400 de años, las reglas morales lo eran todo, ¿no? Entonces, la moral pasa a la ética y la ética pasa a formar parte del derecho. Antes, por ejemplo, tratándose de matrimonio, la infidelidad pues era una falta que te hacía cónyuge culpable y tenías muchas sanciones. Hoy en día ya ni siquiera existen las causales de divorcio, ya con que una de las partes manifieste que quiere divorciarse es suficiente. ¿Y esto por qué te lo traigo a colación? Porque precisamente esa moral, esa ética social, pues se va permeando en la ley, y esta pues se va modernizando. La ley tiene una vida y va actualizándose, y hay ley que va quedando obsoleta, ¿no? Letra muerta. Entonces sí es muy importante, porque todo este tipo de cuestiones sociales, pues el Estado tiene que regularlas precisamente a través de la ley, y los jueces somos los encargados de aplicar la ley, ¿no? En caso de que se viole por parte de alguna persona. O sea que prácticamente esta reforma judicial la venimos teniendo paulatinamente desde hace mucho tiempo, pero ahora se necesita hacerla más genérica, con más fuerza, porque pues sí, ya la vida no es la misma que tenemos hoy en día que la de hace 30, 50,
80 años. Sí, yo recuerdo cuando entré al Poder Judicial, pues tú veías jueces y magistrados, pues ya regularmente gente ya grande, ¿no? De tercera edad. Hoy en día, pues en todos los cargos ves gente muy joven, ¿no? Que ya es una parte, pues, de la evolución de todo esto. Ahora, pues la justicia, evidentemente, pues también tiene que ir evolucionando como la sociedad. Y en este caso, pues la reforma judicial tiende, desde mi punto de vista, a actualizar Claro. el Poder Judicial. Regularmente, pues, veía uno a los jueces, a los magistrados allá en la oficina, en la esquina, no recibían a nadie, sentencias que parecían un libro y muy técnicas, ¿me entiendes? En donde las personas tenían que buscar a su abogado para que se las leyera y se las interpretara, ¿no? Porque no eran asequibles, no eran técnicamente muy difíciles de leer, ¿no? A veces hasta para los mismos abogados. Hoy en día todo eso va evolucionando y cada vez pues empezamos a tener sentencias más cercanas a la gente, inclusive a través de muchos protocolos. Hoy en día hay sentencias, fíjate, en materia familiar, en donde se llaman sentencia de lectura fácil para niños. Qué interesante. Entonces, si en una contienda hay un niño de 5, 8 años, en donde están sus derechos en juego, ¿no? Pues su custodia, pues quién de los papás con quién va a vivir, sus alimentos, su educación, etcétera. Entonces, pues realmente él es el principal afectado en esa contienda. Y hoy en día, aparte de la sentencia pues técnica que resuelve el fondo del asunto, ya los jueces tienen la posibilidad de hacer una sentencia fácil. Y estaría muy interesante, digo, desafortunadamente no era la ocasión, pero para que el público conociera algo así, y pues sí, es algo muy moderno. Y yo pienso que la política judicial, como en ese rubro, va a ir avanzando en todos poco a poco. Sí, porque tenemos una constitución que se creó en 1917, pero vemos que, y sobre todo recientemente, han venido pues reformas en un gran número, reforma constitucional, pero es eso, es modernizar, y ahora vendrá un asunto muy bien interesante en toda la parte judicial. Así que entonces, libros de leyes, con esos básicamente viviste toda la infancia y la juventud. ¿Desde chico sí le dabas algún requisito? Sí, claro, no, bueno, pues empieza uno con la lectura de telenovela o cosas de ese tipo, porque pues de joven no te llama la atención algo así tan técnico, ¿no? Inclusive, bueno, he de decirte que en materia de lectura de doctrina muy técnica, cuando vas empezando la carrera es muy difícil de leerla. O sea, dentro de la misma literatura jurídica hay literatura fácil y literatura compleja, ¿no? Hay libros que yo me acuerdo cuando inicié la carrera que los leía y no podía avanzar una hoja porque tenía que estar con el diccionario al lado para ver cada palabra, ¿no? De la lectura tan técnica. Hoy en día pues a lo mejor lo puedo leer con mayor fluidez, pero pues es una parte precisamente de la formación tanto como abogado, y luego si quieres pertenecer a la familia judicial, bueno, pues que te va a obligar a capacitarte mucho. Y fíjate, se me viene a la mente, una parte de la reforma judicial fue quitar la edad para los jueces. Hoy en día terminas tu carrera y puedes ser juez, pero eso los va a obligar a tener una capacitación pues mucho más activa, mucho más rápida, ¿no? Para poder dar el estándar de calidad que requiere la sociedad. Aquí lo interesante que hoy en día, pues básicamente el conocimiento está a un clic de distancia y a la voluntad de hacerlo, ¿no? Obviamente debe haber una certificación, un respaldo y todo, pero en verdad hoy en día pues, tenemos la biblioteca, tenemos nuestra vida, tenemos todo en nuestra mano, todo el día, aquí la traemos. Sí, claro. No, y además, pues, las herramientas tecnológicas, pienso yo que van a formar una parte fundamental de la modernización de la justicia, porque cada vez hay más trabajo y hay menos recursos. Entonces, tenemos que ver las formas en que se haga más con menos. Y una de esas formas es aplicando el uso de esas herramientas tecnológicas a la impartición de justicia.
aquí dos cosas bien rápidas. La primera, cómo nos transformó y nos cambió la vida la pandemia, porque nos acercó más a todas estas herramientas tecnológicas para sacar adelante los trabajos que lo veíamos imposible no hacerlo en la oficina, estando presente. Ese es el primer tema, ¿no? O sea, dices, bueno, ¿cómo sucedió? Y también todo lo que viene en el sentido de que hay que actualizar las leyes, ahorita con lo que estamos viviendo de la inteligencia artificial, ¿no? De que hoy parece que igual puede que el día de mañana estemos viendo este programa y a lo mejor me pongan a mí diciendo cosas que no, y también a ti, ¿no? Y eso cómo se va a juzgar, cómo se puede decir, y ya lo estamos viendo en las redes sociales, ¿no? Sí, de hecho, toda esta cuestión que comentas entra dentro ya de una rama del derecho muy moderno que se llama derecho informático, en donde hay todavía muchos vacíos, porque pues la ley, como te comentaba hace un momento, pues va avanzando al ritmo de la sociedad, pero pues evidentemente primero vienen los avances tecnológicos y luego hay que regularlos. Claro. Te voy a poner un ejemplo, tratándose de inteligencia artificial. ¿Quién es el dueño o propietario de los inventos que se hacen a través de la inteligencia artificial, no? Ya no hay derecho de autor. ¿Quién es el titular de ese derecho? Porque hoy puedes crear música a través de la inteligencia artificial, te puede escribir un libro, o sea, es inimaginable la cantidad de áreas en donde entra. Entonces, fíjate, por ejemplo, en ese tema es un tema complejo. Los vehículos que se manejan solos, si tienes un accidente y hay algún lesionado, ¿quién es el responsable de los daños? El dueño del vehículo, el fabricante del vehículo, etcétera. Sí. O sea, y así podríamos entrar en muchas áreas en donde la ley todavía no lo regula. Y es donde los jueces, como te decía también hace un momento, tenemos obligación de resolver los asuntos. La ley no nos faculta a decir, no, pues como no está regulado, no lo resuelvo. Y ahí es donde nosotros creamos el derecho. Es muy bonita esa parte. Sí, porque ahí ya entra parte también del sentido común, de las situaciones que se viven, y no se puede tener la ley tan fría que aquí dice esto y como aquí dice, pero no están los demás elementos, entonces no es responsable, no hay esto, no hay lo otro. Hay que hacerla sensible, más humana a la ley, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, pues ahorita lo que se pretende a través de la elección de los jueces y magistrados es que la justicia esté más cerca de la gente, ¿no? Esperemos, digo, va iniciando, como todo lo nuevo, pues necesariamente tendrá que haber prueba, error, virtudes y cuestiones que se tengan que ir corrigiendo sobre el camino, ¿no? Pero por lo menos el paso ya está dado. Pues sí, va a ser el primer paso y después vendrán también los ajustes, digamos, en el primer contacto que tenemos todos los humanos con la ley, que es ir a levantar un acta porque nos pasó algo, y el primer contacto pues es un ministerio público, ¿no? Sí, claro. Entonces hay mucha queja en el sentido que es que no lo integró bien, no escribió lo que yo dije, ¿no? Y de ahí ya se genera todo el asunto, al grado que al final se da una sentencia, pero pues porque estuvo mal elaborado desde el inicio, ¿no? Sí, y fíjate, aquí lo que pasa es que dentro del proceso de impartición de justicia, por ejemplo en materia penal, pues el primer contacto, como lo comentas, pues son las fiscalías. La fiscalía pues tiene una gran responsabilidad, primero, de recabar pues las pruebas de manera inmediata, ¿no? En relación al hecho, porque mucho material de prueba pues desaparece a veces instantáneamente o en unos cuantos días. Entonces ahí la intervención tiene que ser muy oportuna. Cuando no sucede eso, pues ¿qué pasa? Ya no hay forma de muchas veces de probar algo. Entonces es donde los delitos quedan impunes, donde se lastima a la sociedad, porque al final hubo un delincuente y hubo una víctima. Y en todo delito que no es castigado y no sancionado, pues se considera que hay impunidad, ¿no? Lo que se debe de buscar como sociedad y como gobierno es que eso poco a poco vaya desapareciendo, ¿no? Y que la gente sí vaya, denuncie y acuda para, en verdad, hacer valer la justicia
en su favor si ese es el caso, ¿no? Y bueno, son tantas circunstancias que estamos hablando de la situación penal, pero pues de la situación administrativa, Sí. civil, todo es un mundo complejo. La justicia nos rodea, desde los juzgados municipales, los síndicos, las sindicaturas, en los municipios también juegan un papel importante, como pues hacen una especie de labor jurisdiccional los síndicos, ¿no? Los juzgados municipales, los juzgados de paz, etcétera, aunque son pequeños, pero bueno, todos tienen alguna función. Aquí lo importante es, uno, como dices, pues sí denunciar todo para que no haya impunidad, y cuando las autoridades no cumplan con su labor, también denunciar a los funcionarios. Hay medios, hay quejas a través de las cuales se puede observar la función de los encargados, ¿no? Sí, hay una queja recurrente de que se dice que la justicia es básicamente para la gente que no tiene dinero y no para los que tienen mucho. Eso también tiene que acabarse el asunto, ¿no? Bueno, fíjate, en la Constitución ha habido reformas, en los últimos años, te hablaré 15 años, en materia de derechos humanos, en donde precisamente se dota a los operadores jurídicos de herramientas para estirar un poquito la ley, para interpretar la ley. Cuando tú adviertes que algún artículo es inconstitucional porque le limita a una persona un derecho, tú puedes declarar esa inconstitucionalidad de ese derecho para que esa persona pueda acceder a la justicia. O sea, la justicia es un valor, es la máxima del derecho. Entonces, a través del amparo principalmente, es donde las personas pueden llegar a lograr el alcance real de sus derechos humanos, a pesar de que haya normas que vayan en contra de sus derechos, fíjate. Es increíble, pero sí las hay. Pues el mundo es muy complejo de la parte de la justicia, si lo vemos, aunque para muchos debería ser muy fácil. Si es culpable y es inocente, sí, pero el demostrar, el llegar a ese punto, ese es lo complejo, ¿no? Sí. Hoy en día, por ejemplo, algo que ya tiene algunos años, pero yo diría que es moderno porque no tiene décadas, es muy reciente, pues la implementación en México de los juicios orales. Empezamos con la materia penal, pero hoy en día ya lo hay en mercantil, familiar. Estos juicios le permiten al juez conocer a las partes, estar presente en las audiencias. Si hay que hablar con un niño, hablan con el niño, lógicamente pues acompañado de alguno de sus padres y de algún especialista en psicología para que el niño pues no se sienta agredido, ¿no? Pues oye, ¿cómo estoy en un juzgado? Pues, pobrecito, ¿no? Pero sí hemos evolucionado, creo yo, para bien, y la justicia oral es una muy buena herramienta. Yo pienso que a futuro todas las áreas del derecho tendrán que ser de esa forma. La última, en materia laboral, ya también prevé ese tipo de procedimientos orales y está dando muy buen resultado. Y comenzó aquí en el Estado de México los juicios orales, ¿no? Y se ha innovado en muchas cosas de justicia. Sí, claro. Y sí, la verdad es que camina, los asuntos son mucho más rápidos, en 2-3 audiencias terminas un asunto, ¿no? Que antes te tardabas años, hoy en día es mucho más ágil. Y qué importante es esta situación, hacer la parte más sensible, porque en la vida cotidiana ahora ya parece que las relaciones humanas son las menos que damos. Platicas y te responde una máquina y te soluciona los problemas en un teléfono, en una computadora, y ya no hablas con nadie físicamente. Y qué importante es esto. Entonces, qué bueno que la parte de justicia, estemos regresando a esa parte del humanismo, del vernos las caras. No es lo mismo enfrentar a una persona y decirle, no, es que tú fuiste el culpable, y el otro, no, es que tú, a verse las caras, acuérdate de esto. Claro. ¿No? Sí, no, los careos son una cosa fabulosa, porque ahí realmente te das cuenta quién es el que está mintiendo, cuando se está viendo la gente a la cara, ¿no? Sí, pues interesante esta parte también. Bueno, entonces se recorta la edad,
ya pueden ser, antes ¿cuál era la edad mínima? Antes era 30 años para jueces y 35 años para magistrados. Que en teoría era el tiempo que se tenía que preparar la gente para tener experiencia y todo, ¿no? Sí, en promedio terminas la carrera a los 22, 23, pues llegabas de juez ya con 7 años de experiencia, pues ya suficientes para poder desarrollar la función. Y además, digo, por ejemplo, en mi caso, yo entré desde meritorio, desde el primer semestre de la universidad. No cobraba uno, claro, pero la verdad es que aprendías mucho y empezaba uno cosiendo expedientes y esa fue la historia de mucha gente. Y qué satisfactorio ahora estar en esta otra parte con tantas responsabilidades cumplidas y que se ha hecho. Y también algo interesante que también ha evolucionado es de que antes veíamos en jueces, en magistrados y todo, sobre todo a muchos varones, pero ahora ya también de 30 años para acá o más reciente quizás ya comenzó ya esta equidad, por lo menos se empezaron a abrir puertas y ahora ya hay hasta esta equidad, ¿no? Sí, no, ya está previsto a nivel constitucional y en las leyes secundarias. En cualquier concurso para acceder a cualquier plaza pública se debe respetar la paridad de género. Y más ahora en esta próxima elección que tenemos del Poder Judicial también, sí. Así, si eran 3 o eran los 4, pues 2 y 2 y así le iban. Sí, inclusive ya se privilegia a la mujer porque cuando hay empate dice que la plaza sobrante será para una mujer. Sí, que fueran 3, digamos. Sí, en 3 serían. Una y una y la tercera es de mujer. Exacto. O en 5, 2 y 2, 3 de mujeres y 2 de hombres, etcétera. Sí, fue lo que vimos en la insaculación que hicieron, ¿no? Ajá. Qué interesante también esa parte. Y bueno, ustedes como gente con años de experiencia dentro del Poder Judicial, en verdad están emocionados con esta parte de que es un momento histórico de la vida del Poder Judicial. Bueno, pues recordarás que hubo pues muchas corrientes que estuvieron en contra, ¿no? Inclusive hasta a nivel nacional, internacional, asociaciones civiles, etcétera, ¿no? Que se opusieron porque, bueno, pues era una forma en la que se venía designando a los funcionarios judiciales, ¿no? Históricamente, desde la Constitución de 1917. Hoy en día, pues estos son parteaguas completamente nuevo, inclusive a nivel mundial, ¿no? Entonces, pues ahí México, como en muchas otras cosas, vamos a ser pioneros, ¿no? Ahora en este tipo de nueva justicia, nueva forma de designación. Si hiciéramos un balance del Estado de México en relación al resto del país, siempre ha sido punta de lanza innovando, teniendo, inclusive me recuerdo de las últimas cosas aparte de los juicios orales, fue de que pusieron papel y empezaron a tratar de quitar el papel, ¿no? Y es referencia a lo que comentabas, la evolución tecnológica y la falta de recursos pues tiene que llevarnos a otras formas de salir adelante. Sí, claro, no, el uso del papel ya, por ejemplo, ya en las industrias del primer mundo ya no existe. Entonces, yo pienso que los gobiernos pues tienen que empezar ya también a implementar esto porque pues es una forma de contaminación, ¿no? Muy, muy grave. Y además de eso, pues la justicia digital es más accesible a las personas porque tú puedes llevar tu asunto, estar presente en audiencias desde tu domicilio. La verdad es que eso es una maravilla. Por un lado, ahorras como gobierno en infraestructura, ¿verdad? Claro. Porque pues ya no necesitas esas salas enormes, etcétera, y a la gente pues le ahorras en contaminación porque bueno, pues ya la gente no se tiene que trasladar. O sea, si tú haces un análisis de todo lo que rodea a ese aspecto, pues es muy productivo, hasta para temas ecológicos y de todo tipo, ¿no? Sí, y el pedir permiso en el trabajo y la productividad, sí, claro. Se pueden quejar también los empresarios, ¿no? Y toda esa parte, pues a final de cuentas hoy en día está evolucionando el mundo, está evolucionando y parte de lo que tenía que venir tarde o temprano, así de una manera genérica, era esta reforma judicial. Ahora la gente pues se encuentra en una situación que es que me están diciendo que me van a dar una boleta con
muchos candidatos, pero no va a haber fotos, nada más puros nombres. Una situación también compleja para todos, que tenemos que usar igual la tecnología que nos va a permitir conocer a la gente que va a buscar ser pues funcionario judicial. Sí, está ahí. Y lo podemos hacer a través del Instituto Nacional Electoral, pero esto también es una situación también nueva, que causa a lo mejor pues mucha incertidumbre, revuelo para la gente, pero sí, ¿qué voy a hacer ese día, no? No, bueno, la verdad es que es todo un tema, o sea, no creo que haya alguien que al día de hoy te pueda decir cuál sería la fórmula perfecta para desarrollar esta elección. Y esto, pues, obliga mucho al electorado ¿cómo se llama?, a involucrarse más. Antes, pues, tú coincidías con los criterios, con las políticas de algún partido, y ibas y votabas por el partido, y a veces podía ser que ni supieras el nombre del candidato. Hoy en día, pues, vas a llegar y vas a ver una boleta con muchos nombres, y pues no vas a saber quién es cada quien. Esto te obliga, por cierto, a que tengas que ir a las páginas en materia federal del Instituto Nacional Electoral, aquí del Estado de México, del Instituto Electoral del Estado de México, a ver tus listas de candidatos. Y ahí empezar a ver, pues, el perfil de cada uno para ver quién te convence a ti, ¿no? En quién vas a depositar esa labor tan importante de juzgarte cuando lo llegues a necesitar, pero pues va a ser algo que nunca se ha hecho, y que pues iba a obligar, a la gente a investigar, a meterse a las redes, a buscar en internet, pues con el nombre, etcétera, el currículum de cada uno de los candidatos, para poder tomar las mejores decisiones, ¿no? Y es otro de los asuntos, porque ahora se tiene que aprender el nombre por el cual va a votar, pero resulta que no nada más va a ser un nombre, van a ser 5, van a ser 10, bueno, dependiendo la zona. Y eso es también lo que se antoja complicado, ¿no? Si de por sí cuando eran nada más 5 candidatos, 3, no sé, era complejo, ahora va a ser muy complicado. Mira, por ejemplo, aquí en el Estado de México van a ser, creo yo, 10 boletas. Imagínate, hablemos de 500, 600 nombres. Una persona que llegue y pretenda leer todos, no, ¿cuántas horas se va a tardar leyendo? O sea, va a ser complejo, pero bueno, pues es algo nuevo, y a ir evolucionando, ¿no?, de los errores que se vayan cometiendo. Pues sí, a veces es el problema. El poder dar ese primer paso cuesta mucho trabajo, pero después ya el segundo es más fácil, el tercero y cuarto, y bueno, ya se puede ir avanzando. Aquí lo importante es que la gente se informe y que en verdad vaya y participe, ¿no? Sí, que vayan, que participen. Pues siempre es una fiesta, ¿no?, para la democracia, el que la gente vaya y vote, pues es un derecho que tenemos, ¿no? Hay que ejercerlo, pero yo sí los invitaría a que lo hagan razonadamente, ¿no? Que vean los perfiles, que analicen qué es lo que hace cada uno de los funcionarios por los que van a ir a votar, ¿no? Porque, por ejemplo, para magistrados, pues hay por materias civiles, penales, laborales, administrativos, los jueces igual, ¿no? ¿Qué materia? Los ministros, bueno, ahí eso manejan todas las materias. Tribunal de disciplina, ¿qué es un tribunal de disciplina? Bueno, pues son los que van a llevar el control, ¿no?, del Poder Judicial Federal, etcétera. O sea, sería materia de toda una charla explicarte, y aquí a tu público, pues la complejidad del ámbito de competencias que tiene cada uno de esos cargos. Pero bueno, ahora sí que tenemos tiempo, faltan prácticamente 2 meses para las elecciones. Yo creo que es un buen tiempo para que la gente se involucre un poquito. Claro, un poco más. Y lo que sí también, obviamente, jueces son muchos, pero magistrados son pocos. Por ahí hay que empezar con lo menos, ¿no? Al menos. Pues no creas, mira, magistrados del Tribunal de Disciplina Federal, en materia electoral, sala superior y salas regionales. Luego, magistrados de circuito, hay de tribunales colegiados, y hay que ver de qué materia. Tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de apelación en materia federal. Esto es en federal. En local,
magistrados del Tribunal Superior de Justicia, familiares, penales o civiles. Entonces, Entonces, fíjate, ahorita ya te hablé de 10 tipos de magistrados. De entrada, ¿eh? Ya de entrada, entonces, no está tan fácil, digo, si siendo abogado a veces te puedes hacer bolas, imagínate una gente que no está involucrada en esta área, pues sí se le va a complicar un poquito. Pues sí, el reto es interesante, es grande, y ojalá que la gente en verdad se informe, que participe, y que bueno, sea un proceso también interesante en donde se logre este objetivo, y que bueno, va a ser visto, pero con lupa, por muchos de otras naciones, ¿no? Porque dicen, bueno, a ver cómo le hicieron, si les funciona, ¿no? Porque muchas cosas que luego se hacen aquí en México se replican en otra parte, sobre todo en América Latina, ¿no? Sí, pues esperemos que todo salga para bien, pues por eso somos mexicanos, pues queremos que a los mexicanos nos vaya bien, ¿no? Esta reforma pues la votó la gente, fue propuesta de las campañas, y entonces bueno, pues esperemos que todo salga adecuadamente, ¿no? En beneficio de México. Inclusive se antojaría, por necesidad, obviamente también va a haber modificaciones en programas de estudio para abogados, y los que también quieren ser jueces, magistrados, habrá una también reestructuración para ellos, ¿no? Pues sí, el Instituto de la Judicatura Federal, hoy Escuela de Formación Judicial, tiene una importantísima labor ahí de capacitación. Entonces ya hubo reformas a nivel constitucional de esta escuela para dotarla de mayores elementos para capacitar a todos los actores jurídicos pues del país, no solamente jueces y magistrados, defensores, litigantes, a todo el mundo, para que esto sea más ágil y la reforma se aplique más rápido y de manera más eficiente. Pues sí. Y entonces, la verdad, independientemente de que tuviste la oportunidad de tu papá que se dedicara a esto de la justicia, es complejo para un joven que tiene aspiración de convertirse en ir con esos pasos, aunque ahora se le va a reducir en los tiempos, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, te digo, todo es para bien. Puede haber muchas cuestiones que vayan surgiendo sobre el camino, pero ya se irán corrigiendo, ¿no? ¿Qué te ha dejado tu profesión? Una gran satisfacción. La verdad es que de repente se llega uno a sentir muy solitario, ¿no? Como juez, porque tienes que tomar una decisión, a veces es de momento, hay asuntos mediáticos, o en mi caso que llegué a resolver asuntos pues de delincuencia organizada, pues estás tú ahí frente a los personajes y es muy complejo. A veces sufre uno inclusive amenazas porque este tipo de cargos pues siempre dejan incomodidades. En todo procedimiento pues hay un vencedor y hay un vencido. Entonces pues el vencido no creo que se quede muy conforme con la decisión, y eso pues inevitablemente implica un riesgo para el juzgador en todas las materias, ¿no? Entonces, pero al final, cuando haces las cosas bien, termina tu función bien. Yo, gracias a Dios, me retiré del Poder Judicial Federal sin ningún problema. Tratamos siempre pues de hacer las cosas con honestidad y con dedicación, y al final pues salimos triunfadores, porque sin ninguna cuestión, sin ningún procedimiento administrativo, sin nada, todo limpio, bien. ¿Y te faltó algo por hacer allá en ese momento? Creo que no. Bueno, a lo mejor a veces sí, atender a la familia, porque con este tipo de trabajos dejas de estar mucho tiempo, hay que a veces tener jornadas de 18 horas, 16 horas, y pues sí, los hijos y la familia son los que lo sufren. Sería lo único que podría yo decir que me quitó este trabajo durante todos estos años, pero al final, bueno, pues la familia también tiene ese reconocimiento, ¿no? De que hayamos hecho lo correcto. Sí, porque deben de estar ustedes prácticamente las 24 horas del día atentos y dispuestos por todo lo que se tenga que hacer y todo, y hay que estudiar mucho, sobre todo estudiar mucho, ¿no? Sí, claro. No, mira, sobre todo en materia penal, pues te pueden consignar un asunto a cualquier hora. Todos los días y horas del año son hábiles.
por disposición de la ley. Entonces, ahí no hay que un fin de semana ya me fui, etcétera. Hay que estar siempre al pendiente. Pues sí, complicada la labor, pero bueno, esto, ustedes tienen que existir forzosamente para que determinen la justicia, que sea pronta, expedita, y obviamente pues lo más apegado a eso, a la misma justicia, ¿no? Que se antoja en verdad bien complicado, pero con esta reforma del Poder Judicial va a ser un avance importante para lo que tenemos todo en esa idea, de que la justicia en verdad sea pronta y expedita, ¿no? Sí, claro. Toda reforma tiene que ser para bien. Te comento, bueno, pues tenemos que dar el paso forzosamente en introducir con mayor fuerza los avances tecnológicos, para que eso ayude a los operadores de justicia a volverse más eficientes. Hay casos, por ejemplo, que en donde ya hay precedente, en donde ya el asunto está tratado, por ejemplo, por la Corte, hay jurisprudencia. Bueno, pues esos asuntos a lo mejor los tendría que resolver el juez, ¿no? Un primer secretario. O sea, se pueden hacer muchas cosas. Hay muchas propuestas todavía que no se han analizado en los congresos, pero pues que de alguna forma tienen que ser analizadas para que la justicia sea más eficiente y más rápida, que es lo que la gente quiere, que sus asuntos se resuelvan rápido y se resuelvan bien. Claro. Salvador Bravo Hernández, ¿algo más que desees agregar aquí en tu casa, en esta entrevista, en esta charla, que nos has abierto el panorama también en muchas situaciones que vamos a vivir próximamente? No, pues invitar a la gente a que vote este 1 de junio, ir a esta fiesta, que se involucren, que vean quiénes son sus candidatos, que vean sus perfiles y que tomen la mejor decisión. Y a ustedes, muchas gracias aquí por permitirnos platicar con su público. No, al contrario, en su casa, Cadenas Radio, Cadena Política, y este espacio especial, el programa de Eslabón Informativo, donde estamos dándole cabida a destacados políticos, empresarios, gente del Poder Judicial, gente del Poder Legislativo, en fin, aquí todo el mundo tiene oportunidad de expresarse, y qué bueno que el día de hoy nos acompañó el doctor en Derecho Salvador Bravo Hernández. Y yo le agradezco a David Lape la parte técnica, un servidor, Joel Morales Bravo, les agradece. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Gracias por su preferencia. Hasta entonces.